En las implacables calles de la ciudad, una chica sin hogar recurre a Cristiano Ronaldo en busca de ayuda y al ser conmovida por su presencia inspiradora, descubre algo fundamental que la impulsa a actuar decisivamente para cambiar su destino. El disparo retumbó entre las paredes de adobe, silenciando por un instante el bullicio de la celebración del Día de los Muertos en San Miguel Tzintzuntzan. Cristiano quedó inmóvil, con los dedos aún aferrados a la pistola humeante y la mirada fija en el cuerpo de Manuel, desplomado frente al altar de muertos que había preparado para su difunta madre. Los pétalos de cempasúchil que decoraban el suelo se tiñeron de carmesí, mientras la sangre se extendía como un manto escarlata. Las fotografías de los ancestros parecían observar la escena con ojos acusadores desde sus marcos adornados con papel picado. El copal seguía ardiendo, su humo elevándose en espirales hacia el techo bajo de la antigua casa. 30 años esperando este momento, murmuró Cristiano con la voz quebrada. El viejo reloj de pared marcaba las 12 de la noche exactas. Afuera, la plaza del pueblo estallaba en música y color. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Manuel aún respiraba, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Sus ojos, negros como obsidiana, buscaron los de Cristiano con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. ¿Por qué ahora?, logró articular mientras un hilo de sangre escapaba de la comisura de sus labios. Cristiano se arrodilló junto a él, dejando que la pistola cayera al suelo con un ruido metálico. Sus manos, ahora libres, temblaban incontrolablemente. El elegante conjunto que llevaba para la celebración se manchó al contacto con el suelo ensangrentado. «Porque hoy regresaste a Tzintzuntzan», respondió él. «Porque creíste que nadie recordaría». Desde la calle llegaban los acordes de los mariachis y el sonido de risas y conversaciones. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire fresco que hizo danzar las llamas de las velas. Mariana, la hija de Cristiano, de 25 años, contempló horrorizada la escena ante sus ojos. «¡Papá!», exclamó corriendo hacia él. «¿Qué has hecho?». Cristiano no respondió. Sus ojos estaban fijos en el rostro cada vez más pálido de Manuel. 30 años habían pasado, pero el odio se había mantenido intacto, como una flor venenosa cultivada con paciencia. «Llama a una ambulancia», ordenó Mariana, quitándose la chamarra para presionar la herida de Manuel. Pero Cristiano no se movió. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente en un torbellino confuso. Las calaveras decorativas sobre el altar parecían reírse de él, burlándose de su venganza largamente planeada. «Ya es demasiado tarde», susurró. Y mientras las calles de Tzintzuntzan celebraban la comunión entre vivos y muertos, Manuel cruzaba la frontera hacia el otro mundo, dejando atrás una historia que había permanecido enterrada durante 3 décadas, pero que ahora, como los espíritus en el Día de los Muertos, había regresado para reclamar su lugar entre los vivos. 30 años atrás, Tzintzuntzan era un pueblo diferente, más pequeño, más cerrado, atrapado entre las tradiciones purépechas y la modernidad que avanzaba lentamente desde la capital. Cristiano tenía entonces 26 años, hijo único de Isabel, una respetada artesana de alfarería, cuyas piezas decoradas con motivos tradicionales eran codiciadas incluso más allá de las fronteras de Michoacán. El taller de Isabel ocupaba la planta baja de su casa, donde el barro se transformaba en arte bajo sus manos expertas. Fue allí donde Cristiano conoció a Manuel, un joven de 22 años que había llegado desde Lisboa para estudiar las técnicas ancestrales de la cerámica purépecha de México. «El barro tiene memoria», le había dicho Isabel a Manuel mientras le enseñaba a moldear una vasija. «Recuerda las manos que lo han tocado». Manuel, con su sonrisa respetuosa y sus ojos intensos, captaba todo con avidez. No solo el conocimiento de la maestra artesana, sino también las miradas furtivas del joven Cristiano, quien observaba desde un rincón, fingiendo estar ocupado en sus tareas. Aquella primavera, mientras las jacarandas teñían de púrpura las calles de Tzintzuntzan, Cristiano y Manuel comenzaron a encontrarse a escondidas. Primero fueron conversaciones sobre arte y sueños futuros. Después,
paseos por la orilla del lago de Pátzcuaro al atardecer. Finalmente, promesas susurradas bajo el cielo estrellado de Michoacán. «Te llevaré conmigo a Lisboa», prometió Manuel una noche mientras conversaban bajo las estrellas. «Allá montaremos nuestra propia galería, tus diseños y mis contactos. Seremos imparables». Cristiano, embriagado de ilusiones y sueños, creyó cada palabra. A espaldas de su madre, comenzó a crear piezas únicas, fusionando lo tradicional con elementos modernos, confiando en que serían el inicio de su nueva vida junto a Manuel. Pero todo cambió la noche en que Isabel descubrió los planes de fuga de su hijo. «No permitiré que ese extranjero te arrebate de mi lado», había gritado, rompiendo furiosa los bocetos de Cristiano. «Lo único que quiere es robarse nuestras técnicas». La discusión escaló. Isabel, siempre afable y mesurada, mostró una faceta desconocida para Cristiano. El miedo a perder a su único hijo, tras la muerte de su esposo años atrás, se transformó en una ira irracional que la consumió como fuego a la paja seca. Esa misma noche, el taller de Isabel ardió en llamas. El fuego se propagó con voracidad, alimentado por los materiales inflamables y las maderas antiguas. Desde la plaza del pueblo, Cristiano contempló horrorizado cómo su hogar se convertía en una pira funeraria, con su madre atrapada en el interior. Cuando los bomberos finalmente lograron controlar el incendio, solo quedaban cenizas y dolor, y una acusación que cambiaría el curso de su vida. «Fue Manuel», declaró tajante doña Mercedes, la vecina que vivía frente a la casa. «Lo vi salir corriendo minutos antes de que comenzara el fuego». Nadie cuestionó el testimonio de la respetada anciana. En un pueblo pequeño, las palabras de los mayores tenían peso de ley. Para cuando la policía quiso interrogar a Manuel, este había desaparecido sin dejar rastro, confirmando, a ojos del pueblo, su culpabilidad. Cristiano, huérfano y señalado como el amigo del asesino de su madre, quedó sumido en una doble agonía. Sin saberlo aún, estaba por convertirse en el protector de una pequeña niña, Mariana, a quien encontraría meses después vagando por las calles del pueblo, víctima de la misma tragedia que él. La pequeña había perdido a sus padres en 1900 en otro incendio en las afueras del pueblo. Con el paso de los años, Cristiano logró recuperar parte del legado artesanal de su madre. Abrió un pequeño taller donde criaba a Mariana, una niña de ojos intensos que se convirtió en el centro de su vida. Le contó historias sobre el valor del trabajo y la importancia de las tradiciones, pero nunca mencionó a Manuel ni la tragedia que había marcado su vida. Mientras tanto, en Lisboa, Manuel se había convertido en un reconocido galerista. Sus exposiciones de arte tradicional le habían granjeado prestigio y fortuna. Nadie en los círculos artísticos portugueses conocía su pasado en Tzintzuntzan, ni la sombra que oscurecía su aparente éxito. Hasta que, 3 décadas después, un artículo en una revista de arte anunció su regreso a Michoacán para inaugurar una nueva galería. Y Cristiano supo que había llegado el momento que había esperado durante 30 largos años. Mariana observaba a su padre adoptivo a través del cristal de la sala de interrogatorios. Jamás lo había visto así, pequeño, frágil, con la mirada perdida, como si su mente vagara por lugares lejanos e inaccesibles. El traje elegante que llevaba para la celebración del Día de los Muertos estaba manchado de sangre, un recordatorio brutal de lo que acababa de suceder. Su padre permanecerá detenido mientras se realizan las investigaciones, explicó el comandante Rojas, un hombre de mediana edad con bigote entrecano. El señor Manuel ha sido trasladado al hospital, pero su estado es crítico. Mariana apretó los puños. Todo había sucedido tan rápido que aún no lograba procesarlo. Esa mañana, Cristiano había estado decorando el altar de muertos dedicado a Isabel, a quien Mariana nunca conoció. Nada hacía presagiar que horas después dispararía contra un hombre que, hasta donde ella sabía, era un completo desconocido. «Necesito hablar con él», exigió. El comandante dudó, pero finalmente accedió. Al entrar en la pequeña habitación, el aroma a copal que impregnaba el ambiente la transportó momentáneamente a la casa familiar.
Cristiano levantó la vista y Mariana vio en sus ojos una determinación que contrastaba con su aparente fragilidad. «Papá, ¿por qué?», preguntó sentándose frente a él. «¿Quién es ese hombre?». Cristiano guardó silencio durante tanto tiempo que Mariana pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si viniera de un pasado remoto. «Es alguien que destruyó mi vida hace mucho tiempo». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, generando ondas que amenazaban con ahogarla. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Durante años, había creído que Cristiano era simplemente un buen hombre que la había adoptado tras perder a sus padres. «Nunca me hablaste de él», balbuceó. «Porque para mí estaba muerto», respondió Cristiano con amargura. «Muerto desde la noche en que incendió nuestro hogar y mató a tu abuela Isabel». La historia completa surgió entonces, fragmentada y dolorosa. Mariana escuchó sobre la amistad que se transformó en algo más profundo, las promesas rotas, la tragedia del incendio y los 30 años de silencio y resentimiento que habían culminado esa noche cuando Manuel había regresado a Tzintzuntzan para la inauguración de su galería, coincidiendo con las celebraciones del Día de los Muertos. «Lo reconocí inmediatamente», continuó Cristiano. «Estaba en la plaza tomando fotografías del desfile, más viejo pero con la misma mirada. Lo seguí hasta su hotel y escuché cuando le decía a la recepcionista que visitaría la antigua Casa de los Vega, ahora convertida en museo, para honrar la memoria de su maestra». La rabia contenida durante décadas había estallado al ver a Manuel frente al altar de muertos que Cristiano había preparado para su madre. La pistola, guardada durante años en una caja bajo llave, había aparecido en sus manos casi sin que él mismo se diera cuenta. Mientras tanto, en el hospital regional de Pátzcuaro, Manuel luchaba por su vida. La bala había perforado su pulmón izquierdo, dejándolo al borde de la muerte. En su delirio febril, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente. El rostro de Isabel envuelto en llamas, los ojos acusadores de Cristiano y la joven que había entrado corriendo, con una expresión de horror que le recordaba a la inocencia perdida hace tanto tiempo. A kilómetros de distancia, en Lisboa, la esposa de Manuel recibía una llamada que la dejaría helada. Su esposo, supuestamente en un viaje de negocios por México, había sido víctima de un atentado. Sin perder tiempo, tomó el primer vuelo disponible, acompañada de su otro hijo, un joven de 23 años que desconocía por completo el pasado de su padre en Tzintzuntzan. Al amanecer del día siguiente, Mariana regresó al hospital para obtener noticias sobre el estado de salud del hombre que su padre había intentado matar. La culpa y la confusión la atormentaban. ¿Cómo podía reconciliar al Cristiano que conocía, amable, paciente, dedicado, con el hombre lleno de odio que había visto la noche anterior? En la sala de espera, se encontró con una mujer de mediana edad y un joven que claramente era familiar de Manuel. La tensión podía cortarse con un cuchillo cuando sus miradas se cruzaron. «¿Eres familiar del señor Manuel?», preguntó la enfermera que había acompañado a los recién llegados. «No», respondió Mariana con un nudo en la garganta. «Solo quiero saber si va a sobrevivir». La mujer la miró con desconfianza, mientras el joven la estudiaba con curiosidad. En ese momento, el doctor salió de la unidad de cuidados intensivos con expresión grave. «Hemos estabilizado al paciente, pero necesitará cirugía», informó. «La bala está alojada peligrosamente cerca del corazón». Mientras los familiares de Manuel discutían con el médico sobre las opciones de tratamiento, Mariana se escabulló hacia la habitación donde yacía el herido. No sabía exactamente por qué necesitaba verlo. Quizás para entender qué clase de persona había provocado tanto odio en el corazón de su padre adoptivo. Manuel estaba conectado a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro, pálido y demacrado, mostraba los estragos de la edad y del sufrimiento reciente. Sin embargo, cuando abrió los ojos y vio a Mariana junto a su cama,
Una chispa de reconocimiento iluminó su mirada. «Te pareces tanto a ella», murmuró con voz débil. «¿A quién?», preguntó Mariana desconcertada. «A tu madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Mariana retrocedió un paso, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Mi madre murió en un incendio cuando yo era pequeña», respondió con la voz quebrada. «Cristiano me salvó, me cuidó como a una hija». Manuel intentó incorporarse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. «Hay tanto que no sabes», susurró, antes de que un ataque de tos lo sacudiera violentamente. En su celda, Cristiano veía amanecer a través de una pequeña ventana enrejada. Las primeras luces del día siguiente al Día de los Muertos iluminaban un mundo que ya no reconocía como suyo. Su venganza, largamente planeada y finalmente ejecutada, no había traído el alivio esperado. En cambio, sentía un vacío profundo, como si junto con la bala que disparó contra Manuel, hubiera expulsado también el veneno que lo había mantenido vivo durante décadas. El comandante Rojas entró en la celda con una expresión indescifrable. «Señor Ronaldo, hay alguien que insiste en verlo». Cristiano se preparó para enfrentar a Mariana nuevamente, pero quien cruzó el umbral fue una figura que lo transportó 30 años atrás. Una anciana de 90 años, doña Mercedes, la misma que había acusado a Manuel del incendio. «He vivido demasiado tiempo con esta mentira», dijo sin preámbulos, «y no pienso morir sin confesar la verdad». La sala de terapia intensiva del hospital permanecía en un silencio interrumpido únicamente por el pitido constante de las máquinas. Manuel, conectado a tubos y monitores, parecía más pequeño y vulnerable de lo que su reputación sugería. A su lado, sentada en incómodo silencio, Mariana observaba su rostro pálido, buscando en él algún indicio de la verdad que comenzaba a sospechar. «Los médicos dicen que es cuestión de tiempo», murmuró la esposa de Manuel rompiendo el silencio. «La bala dañó órganos vitales». Mariana asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. ¿Cómo consolar a una mujer cuyo esposo había sido baleado por el hombre que ella consideraba su padre? La puerta se abrió suavemente. Escoltado por 2 oficiales y con las manos esposadas, Cristiano entró en la habitación. 30 años habían pasado desde la última vez que estuvo tan cerca de Manuel. Su mirada recorrió el cuerpo inmóvil en la cama, deteniéndose en el rostro demacrado que alguna vez había sido el de su amigo y confidente. 5 minutos, indicó uno de los oficiales, cerrando la puerta tras de sí. El silencio se volvió opresivo. La esposa de Manuel se tensó visiblemente ante la presencia del hombre que había disparado a su marido, mientras Mariana observaba a Cristiano con una mezcla de confusión y dolor. «Nunca quise que esto terminara así», dijo finalmente. Cristiano, con la voz apenas audible. La esposa de Manuel se puso de pie bruscamente. «¿Y cómo querías que terminara? ¿Con mi esposo muerto instantáneamente?», espetó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cristiano no respondió. Su mirada seguía fija en Manuel, como si buscara en aquel rostro envejecido al joven que había conocido 3 décadas atrás. Un leve movimiento en la cama captó la atención de todos. Los párpados de Manuel temblaron y sus labios se movieron intentando formar palabras. Su esposa se inclinó hacia él, tomando su mano. «Manuel, estamos aquí. No te esfuerces». Pero los ojos de Manuel, ahora abiertos, buscaron a Cristiano. Con un esfuerzo visible, levantó una mano temblorosa hacia él. «Perdóname», articuló con dificultad. Esas palabras, esperadas durante 30 años, cayeron sobre Cristiano como un torrente de agua helada. Se acercó a la cama, ignorando la mirada desaprobatoria de la esposa de Manuel. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. «¿Por qué incendiaste el taller?». Manuel cerró los ojos, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. Cuando volvió a abrirlos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Yo no», comenzó, pero un ataque de tos interrumpió sus palabras.
El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos acelerados. La esposa de Manuel llamó a las enfermeras frenéticamente, mientras Mariana intentaba alejar a su padre de la cama. «Necesito saber la verdad», gritó Cristiano resistiéndose. 30 años esperando este momento. El caos se apoderó de la habitación cuando el equipo médico entró corriendo. Cristiano fue apartado a la fuerza, mientras observaba cómo luchaban por estabilizar a Manuel. La imagen le recordó dolorosamente al cuerpo de su madre siendo sacado entre los escombros del taller incendiado. En medio de la confusión, doña Mercedes, ahora una anciana de 90 años, apareció en el umbral de la puerta. Su figura menuda y encorvada contrastaba con la energía frenética de los médicos y enfermeras. «Yo vi todo», anunció con voz temblorosa pero firme. «Yo vi quién incendió el taller de Isabel». El tiempo pareció detenerse. Todos los presentes, incluso el personal médico, quedaron inmóviles ante la inesperada interrupción. «Fue Pedro, el otro aprendiz de Isabel», continuó la anciana. «Estaba celoso de Manuel, de su talento, de cómo Isabel lo favorecía y de cómo Cristiano lo miraba». La revelación cayó como un rayo en medio de la habitación. Cristiano sintió que sus piernas cedían bajo su peso. Pedro, el joven tímido y callado que siempre había estado a la sombra de Manuel, que había consolado a Cristiano tras la tragedia y que eventualmente se había marchado del pueblo sin dejar rastro. «Pero tú dijiste», balbuceó Cristiano, mirando a la anciana con incredulidad. «Dije lo que Pedro me obligó a decir», confesó doña Mercedes con la voz cargada de remordimiento. «Me amenazó con lastimar a mi nieta si no acusaba a Manuel. He vivido con esta culpa demasiado tiempo». En la cama, Manuel había sido estabilizado momentáneamente. Sus ojos encontraron nuevamente a Cristiano, y en ellos brillaba una chispa de vindicación largamente esperada. «Regresé para contarte la verdad», logró articular, «para conocer a Mariana». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cuando el monitor cardíaco emitió un pitido continuo. El equipo médico reaccionó con renovada urgencia, iniciando maniobras de reanimación, mientras la esposa de Manuel sollozaba incontrolablemente y su hijo la sostenía, compartiendo un dolor que trascendía los años de separación. Cristiano, inmóvil en su lugar, sintió cómo el odio que había alimentado durante 3 décadas se desvanecía, dejando en su lugar un vacío doloroso y la constatación de una vida desperdiciada en una venganza mal dirigida. «¿Por qué quería conocerme?», preguntó Mariana con la voz quebrada, mientras los médicos luchaban por salvar a Manuel. Doña Mercedes se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas arrugadas. «Porque él es tu verdadero padre, niña», reveló con suavidad. «Tu madre y Manuel tuvieron un romance breve, pero cuando ocurrió el incendio, Manuel huyó creyendo que todos lo culparían. No sabía que tu madre estaba embarazada. Cuando ella murió en el otro incendio, todos pensamos que habías muerto también. Cristiano te encontró y te crió como suya, sin saber nunca la verdad». Mariana miró a Cristiano, buscando confirmar o negar esta revelación. El rostro desencajado de su padre adoptivo fue toda la respuesta que necesitaba. Afuera, las campanas de la iglesia de Tzintzuntzan repicaban anunciando el fin de las celebraciones del Día de los Muertos. Según la tradición, era el momento en que las almas regresaban al mundo de los muertos, llevándose consigo las ofrendas de comida, bebida y recuerdos que sus seres queridos habían preparado para ellos. Y en aquella habitación de hospital, mientras los médicos luchaban por una vida que se escapaba irremediablemente, otra alma se preparaba para emprender el mismo viaje, llevándose consigo el peso de una verdad finalmente revelada, pero llegada demasiado tarde. 1 año después, bajo el cálido sol de noviembre, Cristiano arreglaba meticulosamente el altar de muertos en el patio central de lo que alguna vez fue el taller de su madre. El lugar, reconstruido y transformado en un pequeño museo de artesanía tradicional, albergaba ahora no solo la memoria de Isabel, sino también la de Manuel. La sentencia por homicidio involuntario había sido reducida considerablemente,
tras la declaración de doña Mercedes y las circunstancias atenuantes. Después de 6 meses en prisión, Cristiano había regresado a Tzintzuntzan para reconstruir su vida y sanar viejas heridas. «El altar está quedando hermoso, papá», comentó Mariana, mientras colocaba la fotografía de Manuel junto a la de Isabel. El hijo de Manuel, que había viajado desde Lisboa para la ocasión, añadió una botella del mezcal que su padre había aprendido a apreciar durante su estancia en México tantos años atrás. «Creo que le gustaría ver que estamos juntos», dijo con una sonrisa tímida. Entre los tres habían formado un vínculo improbable, forjado en el dolor compartido y en la comprensión de que todos habían sido víctimas de una mentira que envenenó sus vidas durante décadas. La viuda de Manuel había decidido no asistir. La revelación de la existencia de una hija desconocida y un pasado oculto había sido demasiado para procesar. Sin embargo, había dado su bendición para que su hijo mantuviera contacto con su recién descubierta hermana. Mientras encendía las velas que iluminarían el camino de los espíritus, Cristiano reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. El odio que durante tanto tiempo había sido su compañía constante había dado paso a una aceptación melancólica y a la esperanza de redención. «El barro tiene memoria», murmuró recordando las palabras de su madre, mientras sus dedos acariciaban una de las piezas rescatadas del antiguo taller. «Pero también tiene la capacidad de transformarse». Y así, bajo la mirada benevolente de los ancestros y al ritmo de los cantos tradicionales que llegaban desde la plaza del pueblo, la familia fragmentada finalmente encontró un espacio común en el complejo tapiz de perdón, memoria y esperanza que solo la muerte tiene el poder de tejer